¿Alguna vez pensaste que un simple gallo podría ser más valiente que muchos hombres? ¿Qué pasaría si te dijera que un ave común salvó la vida de su dueño enfrentando peligros que tú y yo no nos atreveríamos a enfrentar? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la lealtad, el coraje y la conexión entre los animales y los humanos. Te garantizo que nunca verás a un gallo de la misma manera después de escuchar lo que estoy a punto de contarte. Esta es la historia real de Rayo Dorado y su dueño, el viejo Martín. Una historia que cambió para siempre un pequeño pueblo en las montañas. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Santa Rosa de la Montaña, escondido entre valles y neblina, donde el tiempo parecía moverse más lento que en cualquier otro lugar. Allí vivía Martín Alcántara, un hombre de 68 años que había pasado toda su vida trabajando la tierra con sus propias manos. Martín era viudo desde hacía 5 años. Su esposa Carmela había sido el amor de su vida, y desde su partida él vivía solo en una modesta casa de adobe en las afueras del pueblo. Sus 3 hijos se habían ido a la ciudad años atrás, buscando mejores oportunidades, y aunque lo llamaban de vez en cuando, Martín sabía que estaba profundamente solo en este mundo. Pero la soledad de Martín cambió un día de mercado. Era un martes por la mañana, cuando bajó al pueblo para vender sus verduras. El mercado estaba lleno de vida. Vendedores gritando sus precios, niños corriendo entre los puestos, el olor a pan fresco mezclándose con el aroma del café recién hecho. Martín había terminado de vender sus últimos tomates cuando escuchó un alboroto cerca del puesto de don Esteban, el carnicero. «¡Agárrenlo! ¡Ese gallo está loco!», gritaba alguien. Martín se acercó y vio a un gallo magnífico, de plumaje dorado brillante, que parecía capturar la luz del sol. El ave estaba acorralada entre varios hombres que intentaban capturarlo, pero cada vez que se acercaban, el gallo los enfrentaba con una fiereza inusual, saltando y aleteando como si estuviera peleando por su vida. «Es un gallo de pelea que se escapó», explicó don Esteban. «Su dueño murió la semana pasada y sus familiares quieren venderlo. Pero el maldito animal no se deja agarrar. Si no lo capturamos hoy, lo sacrificaremos aquí mismo». Algo en los ojos de ese gallo tocó el corazón de Martín. Vio en ellos un destello de desesperación, pero también de dignidad. Era un animal que se negaba a rendirse, que luchaba contra un destino que no había elegido. Martín se vio reflejado en ese gallo. Ambos estaban solos. Ambos habían perdido a alguien importante. Ambos seguían luchando aunque el mundo pareciera estar en su contra. «Yo me lo llevo», dijo Martín con voz firme. Los hombres se rieron. «Don Martín, ese gallo lo va a despedazar. Es un animal entrenado para matar». Pero Martín no escuchó. Se acercó lentamente al gallo, sin movimientos bruscos, y se arrodilló a su nivel. Extendió su mano arrugada y habló con voz suave. «Tranquilo, compañero. Yo también estoy cansado de pelear. Ven conmigo, en mi casa hay espacio para los dos». Para sorpresa de todos, el gallo dejó de resistirse. Como si hubiera entendido las palabras de aquel hombre viejo, se quedó quieto y permitió que Martín lo tomara entre sus brazos. Los murmullos de asombro recorrieron el mercado. Martín pagó lo que pedían y se llevó al gallo a casa. Durante el camino de regreso por el sendero de tierra que subía a la montaña, habló con el animal como si fuera una persona. «Te llamaré Rayo Dorado, por ese color tuyo que parece un relámpago de oro. Y te prometo algo, en mi casa no hay peleas, no hay violencia, solo hay trabajo honesto, comida simple y la paz de la montaña». Y así comenzó una amistad que nadie podría haber imaginado. Los primeros días fueron de adaptación. Martín le construyó a Rayo Dorado un pequeño gallinero cerca de la casa, con suficiente espacio para moverse y un techo para protegerse de la lluvia.
Pero el gallo tenía otros planes. Desde el primer día, Rayo Dorado se negó a quedarse encerrado. Seguía a Martín a todas partes, cuando iba a regar las plantas, cuando arreglaba la cerca, cuando se sentaba en el porche a tomar café por las tardes. El gallo caminaba siempre a 3 pasos detrás de él, como un guardaespaldas silencioso, pero atento. Al principio, Martín trataba de encerrarlo por las noches, preocupado de que algún zorro o coyote pudiera atacarlo. Pero Rayo Dorado armaba tal escándalo con su cacareo que despertaba a todo el vecindario. Finalmente, Martín cedió y le dejó dormir en el porche de la casa sobre una pequeña caja de madera. «Eres el gallo más terco que he conocido», le decía Martín entre risas. «Pero supongo que por algo sobreviviste tanto tiempo en las peleas». Con el paso de las semanas, Martín comenzó a notar algo extraordinario. Rayo Dorado no era un gallo común. Tenía una inteligencia que rayaba en lo sobrenatural. Aprendió a distinguir entre los pasos de Martín y los de cualquier extraño. Cuando alguien se acercaba a la propiedad, Rayo Dorado alertaba con un cacareo específico, diferente de su canto matutino normal. Pero lo más impresionante era su capacidad de percibir el estado de ánimo de Martín. Los días en que el viejo se sentía especialmente solo, cuando la ausencia de Carmela pesaba más en su corazón, Rayo Dorado se acercaba y se quedaba quieto a su lado, como ofreciendo una compañía silenciosa pero reconfortante. «Pareces entenderme mejor que mis propios hijos», le confesó Martín una tarde lluviosa mientras ambos observaban la tormenta desde el porche. «Ellos están tan ocupados con sus vidas en la ciudad que se olvidaron del viejo». Rayo Dorado ladeó la cabeza, como si realmente estuviera escuchando, y emitió un suave cacareo que sonó casi como un consuelo. Los meses pasaron y la rutina se estableció. Martín se levantaba al amanecer con el primer canto de Rayo Dorado. Desayunaban juntos, Martín su café con pan, el gallo su maíz y restos de verduras. Luego salían a trabajar la pequeña parcela de tierra donde Martín cultivaba tomates, lechugas, zanahorias y cilantro. Rayo Dorado patrullaba el perímetro, espantando a las aves que intentaban robar las semillas y alertando si algún animal se acercaba demasiado. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Martín se sentaba en su mecedora de madera con una taza de té de hierbas y Rayo Dorado se acomodaba a sus pies. Martín le contaba historias de su vida, de Carmela, de sus hijos cuando eran pequeños, de los viejos tiempos en el pueblo. Y el gallo escuchaba, siempre escuchaba, con esa atención que solo los animales verdaderamente leales pueden dar. «¿Sabes, Rayo?», le dijo Martín una noche estrellada. «Creo que Dios te envió a mí. Después de que Carmela se fue, pensé que ya no tenía nada por qué seguir adelante, pero tú me has dado una razón para levantarme cada mañana. Ya no estoy solo». El gallo se acercó más y posó su cabeza contra la pierna de Martín, en un gesto que parecía demasiado humano para ser coincidencia. El pueblo pronto comenzó a hablar de la extraña pareja. Los vecinos comentaban cómo el viejo Martín y su gallo dorado eran inseparables. Algunos se burlaban, diciendo que la soledad había vuelto loco al anciano. Otros, los más sabios, reconocían que había algo especial en esa relación, algo que trascendía la simple domesticación de un animal. Doña Mercedes, la vecina más cercana que vivía a medio kilómetro de distancia, visitaba ocasionalmente a Martín para llevarle tamales o pan dulce. Ella había sido amiga de Carmela y sentía cierta responsabilidad de cuidar al viejo. «Martín», le dijo un día mientras tomaban café, «ese gallo tuyo es extraordinario. Mi esposo dice que nunca había visto un animal tan leal. Es como si fuera tu ángel guardián». Martín sonrió. «Puede que tengas razón, Mercedes. A veces siento que Carmela me lo envió desde el cielo.
pero ninguno de ellos podía imaginar cuán proféticas serían esas palabras. Llegó entonces el invierno, ese período en las montañas cuando las noches se vuelven heladas y las mañanas amanecen cubiertas de neblina espesa. Martín, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre fuerte y saludable, acostumbrado al trabajo duro y al clima difícil, pero el cuerpo humano tiene sus límites y la edad siempre cobra su precio. Una noche de diciembre, particularmente fría, Martín comenzó a sentirse mal. Había pasado el día reparando el techo de su casa que tenía una gotera y había estado subido en una escalera bajo la lluvia fría durante horas. Para cuando terminó, estaba empapado hasta los huesos y temblando de frío. «No es nada, Rayo», le dijo al gallo mientras se cambiaba de ropa. «Solo necesito una buena sopa caliente y dormir bien esta noche». Pero esa noche, Martín no durmió bien. Una fiebre comenzó a apoderarse de él, y para el amanecer estaba sudando y tiritando al mismo tiempo. Se levantó con dificultad, mareado, y apenas logró llegar a la cocina para prepararse un té. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la taza, que se hizo añicos en el suelo. Rayo Dorado, que había estado durmiendo en el porche, escuchó el ruido y entró corriendo a la casa. Encontró a Martín apoyado contra la pared, tratando de recuperar el aliento. «Estoy bien, compañero», murmuró Martín con voz débil. «Solo necesito descansar un poco». Pero Rayo Dorado sabía que algo andaba mal. Comenzó a caminar en círculos alrededor de Martín, cacareando con insistencia, como tratando de llamar su atención o de pedir ayuda. Martín logró arrastrarse de vuelta a su cama y se dejó caer sobre ella, completamente agotado. La fiebre aumentaba y con ella llegó el delirio. Comenzó a ver sombras moviéndose en las paredes, a escuchar voces que no existían. En su mente febril, vio a Carmela parada junto a la ventana, sonriéndole como solía hacer. «Carmela», susurró. «¿Has venido por mí?» Rayo Dorado saltó a la cama, algo que nunca había hecho antes, y se acurrucó junto a Martín, ofreciendo el calor de su cuerpo. Pero el gallo sabía que eso no sería suficiente. Su dueño necesitaba ayuda humana, y la necesitaba pronto. El problema era que la casa de Martín estaba aislada. La vecina más cercana, doña Mercedes, vivía a medio kilómetro de distancia por un camino irregular de montaña. El pueblo estaba a casi 2 kilómetros. Y Martín no tenía teléfono, nunca había querido uno, prefiriendo su vida simple y desconectada. Mientras Martín ardía en fiebre, murmurando incoherencias, Rayo Dorado tomó una decisión. No era una decisión basada en razonamiento lógico o en entrenamiento. Era algo más profundo, más instintivo. Era el tipo de decisión que solo el amor y la lealtad pueden inspirar. El gallo saltó de la cama y corrió hacia la puerta. La empujó con su cuerpo hasta que se abrió, algo que había aprendido a hacer con el tiempo. Luego salió al frío de la madrugada y comenzó a correr por el sendero que llevaba a la casa de doña Mercedes. La noche estaba oscura, apenas iluminada por una luna delgada que jugaba al escondite entre las nubes. El camino era traicionero, lleno de rocas sueltas y raíces de árboles que sobresalían. Pero Rayo Dorado corrió sin detenerse, esquivando los obstáculos con una agilidad impresionante. Sus patas golpeaban el suelo con determinación, y su respiración se volvía más agitada con cada metro recorrido. En el camino, el gallo tuvo que enfrentar el primer peligro. Un perro callejero, grande y hambriento, apareció entre los arbustos, atraído por el movimiento. El perro gruñó mostrando sus colmillos y se abalanzó sobre Rayo Dorado. Pero el gallo, con su entrenamiento de pelea, no huyó. Se giró para enfrentar al perro. Abrió sus alas para parecer más grande y lanzó un ataque feroz con sus espolones. El combate fue breve,
pero intenso. El perro, sorprendido por la agresividad del gallo, recibió varios cortes en el hocico y decidió que esa presa no valía la pena. Se retiró aullando, y Rayo Dorado, con algunas plumas menos pero intacto, continuó su carrera. Finalmente llegó a la casa de doña Mercedes. Era casi la 1 de la madrugada y la casa estaba completamente a oscuras. Rayo Dorado comenzó a cacarear con toda la fuerza de sus pulmones, un sonido penetrante que rompió el silencio de la noche. Golpeaba la puerta con sus alas y sus patas, creando un escándalo imposible de ignorar. Dentro de la casa, doña Mercedes se despertó sobresaltada. «¿Qué demonios es ese ruido?», murmuró su esposo, don Roberto, también despierto por el alboroto. «Suena como un gallo», dijo Mercedes confundida. «¿Pero qué gallo estaría haciendo tanto ruido a esta hora?». Don Roberto se levantó, tomó una linterna y fue a la puerta. Cuando la abrió, encontró a Rayo Dorado en el umbral, agitado, con plumas erizadas y claramente angustiado. El gallo no dejaba de cacarear y de hacer movimientos hacia el camino como queriendo que lo siguieran. «Es el gallo de don Martín», dijo Mercedes, que había llegado detrás de su esposo. «Roberto, algo debe estar muy mal. Este gallo nunca se separa de Martín». Roberto frunció el ceño. Quizás el animal simplemente se escapó. Pero Mercedes conocía mejor. Había visto la conexión entre el viejo y su gallo. «No, Roberto, algo le pasó a Martín. Este gallo vino a pedir ayuda». Rayo Dorado, como confirmando sus palabras, corrió unos metros por el camino. Luego regresó, cacareando insistentemente. El mensaje era claro: «Síganme». Don Roberto y doña Mercedes se vistieron rápidamente y siguieron al gallo. Rayo Dorado los guiaba por el camino oscuro, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo estuvieran siguiendo. El trayecto que le había tomado 15 minutos al gallo corriendo solo, les tomó casi media hora a los humanos, tropezando en la oscuridad y iluminándose con una linterna. Cuando llegaron a la casa de Martín, encontraron la puerta abierta y todo en silencio. Entraron llamándolo y encontraron al viejo en su cama, inconsciente, ardiendo en fiebre. Su piel estaba pálida y húmeda de sudor, y su respiración era superficial y rápida. «Dios mío, Roberto, está muy mal», exclamó Mercedes tocando la frente de Martín. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora mismo». Don Roberto corrió de vuelta a su casa para traer su vieja camioneta. Entre los dos cargaron a Martín y lo llevaron al hospital del pueblo, que estaba a 20 minutos en coche. Rayo Dorado insistió en ir con ellos, saltando a la parte trasera de la camioneta y negándose a moverse. En el hospital, los médicos diagnosticaron a Martín con neumonía severa. «Llegó justo a tiempo», dijo el doctor Ramírez. «Unas horas más y habría sido demasiado tarde. A su edad, una neumonía no tratada puede ser fatal». Mercedes le contó al doctor toda la historia, cómo el gallo había llegado a su casa en medio de la noche, cómo los había guiado hasta Martín. El doctor, un hombre joven que había estudiado en la ciudad, escuchó con escepticismo al principio, pero al ver al gallo dorado parado firmemente frente a la ventana de la habitación de Martín, negándose a moverse, algo en su expresión cambió. «Es extraordinario», admitió. «He leído sobre casos de animales que muestran comportamientos de rescate, pero nunca pensé que vería uno con mis propios ojos». Martín permaneció en el hospital durante una semana. Durante todo ese tiempo, Rayo Dorado se quedó afuera, en el pequeño jardín del hospital. Los enfermeros intentaron ahuyentarlo varias veces, pero el gallo siempre regresaba. Finalmente, la directora del hospital, conmovida por la historia, permitió que el gallo se quedara, con la condición de que no molestara a los pacientes. Cada día, doña Mercedes venía a visitar a Martín y le llevaba comida a Rayo Dorado. «Tu gallo no se ha movido de aquí», le contaba a Martín, que estaba recuperándose lentamente. «Está esperándote».
Las lágrimas corrieron por las mejillas del viejo. Ese gallo me salvó la vida, Mercedes. Si no hubiera ido a buscarte, yo estaría muerto. La noticia de lo que había hecho Rayo Dorado se esparció por todo el pueblo como un incendio. La gente venía al hospital solo para ver al famoso gallo dorado que había salvado a su dueño. Algunos traían comida para el ave, otros simplemente querían tomarse fotos con él. Rayo Dorado toleraba la atención con dignidad, pero sus ojos siempre estaban fijos en la ventana de la habitación de Martín. Cuando finalmente llegó el día en que Martín recibió el alta médica, Rayo Dorado supo inmediatamente que su dueño estaba saliendo. El gallo comenzó a cacarear de alegría, saltando y aleteando de una manera que los presentes describieron como casi humana en su expresión de felicidad. Martín salió del hospital apoyado en un bastón, todavía débil pero vivo. Cuando vio a Rayo Dorado, se arrodilló con dificultad y abrazó al gallo, llorando abiertamente. «Gracias, compañero», susurró. «Me salvaste la vida. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». El gallo se acurrucó contra el pecho de Martín, emitiendo suaves sonidos de consuelo como si dijera: «Por eso estoy aquí, para cuidarte, como tú me cuidaste a mí». El regreso a casa fue un evento. Medio pueblo salió a recibirlos. Habían organizado una pequeña celebración en honor a Martín y a Rayo Dorado. Había comida, música y muchas historias compartidas. Los niños del pueblo rodeaban a Rayo Dorado, maravillados por el gallo héroe, como lo habían apodado. Don Esteban, el carnicero que había querido sacrificar a Rayo Dorado meses atrás, se acercó a Martín con la cabeza baja. «Don Martín, vine a pedirle perdón. Yo pensaba que ese gallo era solo un animal violento sin valor. Pero usted vio lo que nadie más vio. Usted salvó a ese gallo, y él le devolvió el favor salvándolo a usted. Es una lección de humildad que nunca olvidaré». Martín le puso una mano en el hombro. «No hay nada que perdonar, Esteban. Todos cometemos errores de juicio. Lo importante es aprender de ellos». En las semanas siguientes, mientras Martín terminaba de recuperarse, recibió muchas visitas. Sus propios hijos, al enterarse de lo sucedido por llamadas de vecinos preocupados, viajaron desde la ciudad para verlo. Se disculparon por haberlo descuidado, por haber estado tan absortos en sus propias vidas que olvidaron al hombre que les había dado todo. «Papá, lo sentimos mucho», dijo su hija mayor, Ana, con lágrimas en los ojos. «Casi te perdemos y ni siquiera sabíamos que estabas enfermo. Deberíamos haber estado más presentes». Martín los abrazó a todos. «No se culpen, hijos. Ustedes tienen sus propias vidas, sus propias familias. Yo entiendo eso. Pero les pido una cosa. No se olviden de llamar de vez en cuando. No necesito mucho, solo saber que todavía piensan en su viejo padre». Ellos prometieron visitarlo más seguido y llamarlo cada semana sin falta, y esta vez cumplieron su promesa. Pero la historia de Rayo Dorado no terminó allí. Un periodista del periódico regional escuchó sobre el gallo héroe y vino a entrevistar a Martín. La historia se publicó y pronto fue recogida por medios más grandes. En cuestión de semanas, Martín y Rayo Dorado aparecieron en la televisión nacional. Vinieron productores de programas de animales, investigadores de comportamiento animal de la universidad e incluso un veterinario famoso que quería estudiar a Rayo Dorado. Pero Martín rechazó todas las ofertas de dinero por su gallo o por contar su historia de forma exclusiva. «Rayo Dorado no está en venta», decía firmemente. «Y nuestra historia no es un producto para comercializar. Es una historia de amistad, de lealtad y de cómo los lazos pueden formarse en los lugares más inesperados». Un día, un hombre rico de la capital ofreció a Martín una suma impresionante de dinero por Rayo Dorado.
Quería el gallo para exhibirlo en su colección privada de animales exóticos. La cantidad que ofrecía era suficiente para que Martín viviera cómodamente el resto de sus días, sin preocupaciones. Martín ni siquiera lo pensó. «Señor, usted podría ofrecerme todo el oro del mundo y mi respuesta sería la misma: no. Rayo Dorado es mi amigo, no una propiedad. Él me salvó la vida no porque yo sea su dueño, sino porque hay amor y respeto mutuo entre nosotros. Eso no se puede comprar ni vender». El hombre se fue, derrotado pero impresionado por la integridad del viejo campesino. Los años pasaron, y la vida de Martín y Rayo Dorado continuó su ritmo tranquilo. Martín, más consciente ahora de su mortalidad, aprovechaba cada día. Había aprendido a valorar los pequeños momentos, el canto matutino de Rayo Dorado, el sabor del café en las mañanas frías, la belleza de las puestas de sol sobre las montañas. Rayo Dorado había envejecido también. Su plumaje dorado ya no brillaba con la misma intensidad, y sus movimientos eran un poco más lentos. Pero su lealtad nunca flaqueó. Seguía siendo el compañero constante de Martín, su guardián silencioso, su amigo incondicional. Una tarde, mientras ambos descansaban en el porche como era su costumbre, Martín reflexionó sobre todo lo que había pasado. «¿Sabes, Rayo?», dijo, acariciando suavemente las plumas del gallo. «La gente siempre habla de lo que tú hiciste por mí esa noche, de cómo me salvaste la vida. Y es verdad, lo hiciste. Pero lo que no entienden es que tú me salvaste mucho antes de esa noche». Rayo Dorado inclinó la cabeza, escuchando. «Cuando te encontré en ese mercado, yo estaba viviendo, pero no estaba realmente vivo. Era como un fantasma, pasando los días sin propósito, esperando simplemente que llegara mi hora. Pero tú me diste una razón para levantarme cada mañana. Me diste compañía cuando me sentía solo. Me recordaste que todavía había amor en este mundo, incluso si venía de una forma que nunca esperé». Martín hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. «Así que sí, tú me salvaste esa noche, pero la verdad es que me has estado salvando cada día desde que llegaste a mi vida». El gallo emitió un suave cacareo y se acercó más a Martín en ese gesto de afecto que había repetido miles de veces a lo largo de los años. Doña Mercedes, que había venido a traerles pan fresco y había escuchado las últimas palabras de Martín desde la puerta, sintió las lágrimas correr por su rostro. Después de que Martín y el gallo se retiraran a descansar, le contó a su esposo lo que había oído. «Es la historia de amor más pura que he conocido», dijo. «No hay condiciones, no hay expectativas, solo dos seres que encontraron consuelo y propósito en la compañía del otro. En el pueblo, Rayo Dorado se convirtió en una leyenda viviente. Los padres contaban su historia a sus hijos como una lección de lealtad y valentía. Los maestros la usaban en las escuelas para enseñar sobre la empatía y el respeto hacia los animales. Y los viejos del pueblo, aquellos que habían vivido lo suficiente para haber visto muchas cosas, decían que la historia de Martín y Rayo Dorado era una prueba de que el amor verdadero no conoce fronteras de especie. Hubo incluso quien propuso erigir una estatua de Rayo Dorado en la plaza del pueblo. Martín se opuso. «Rayo no necesita estatuas», dijo. «Lo único que necesita es que lo recuerden como lo que fue, un amigo leal que hizo lo que cualquier verdadero amigo haría». Pero el pueblo insistió, y finalmente se llegó a un compromiso. En lugar de una estatua, se plantó un árbol especial en la plaza, con una placa que decía: «En honor a Rayo Dorado, que nos enseñó que el heroísmo viene en todas las formas y que la lealtad no tiene límites». Pasaron más años. Martín llegó a los 75, luego a los 78. Su salud se mantenía sorprendentemente bien para su edad, algo que él atribuía a tener una razón para cuidarse. Rayo Dorado,
Dependía de él tanto como él dependía del gallo. Una mañana de primavera, cuando los campos estaban florecidos y el aire estaba lleno del canto de los pájaros, Martín despertó y notó algo diferente. Rayo Dorado, que siempre lo despertaba con su canto al amanecer, estaba inusualmente callado. Martín se levantó rápidamente, preocupado, y salió al porche. Encontró a Rayo Dorado en su lugar habitual, pero el gallo se movía con dificultad. Martín se dio cuenta de inmediato de que su amigo estaba enfermo. Lo cargó con cuidado y lo llevó al veterinario del pueblo. El diagnóstico fue difícil de escuchar. Rayo Dorado estaba llegando al final de su vida. Los gallos, incluso los más fuertes, raramente viven más de 8 o 9 años, y Rayo Dorado tenía al menos 10. El veterinario pudo darle algunos medicamentos para aliviar su malestar, pero no había cura para la vejez. «Lo siento mucho, don Martín», dijo el veterinario con genuina tristeza. «Puede que le queden semanas, tal vez unos meses, pero hágalo lo más cómodo posible. Él ha vivido una vida extraordinaria». Martín llevó a Rayo Dorado de vuelta a casa con el corazón pesado. Durante los días siguientes invirtió los roles. Ahora era él quien cuidaba del gallo constantemente. Le preparaba comidas especiales, lo mantenía caliente, le hablaba durante horas. Y cuando Rayo Dorado ya no podía caminar, Martín lo cargaba para que pudiera ver el amanecer desde el porche, algo que el gallo siempre había amado. «No te rindas todavía, compañero», le susurraba Martín, «todavía tenemos mucho tiempo juntos». Pero ambos sabían la verdad. Una tarde tranquila, con el sol poniente